Algunos de mis amigos me han pedido que trate algún tema referente al cristianismo antiguo, cómo se gestaron las primeras organizaciones, y me parece que esta es una fecha muy oportuna, producto de que recién, el día 25 de diciembre de este mes, nuestro amado Redentor llegó al centro del planeta Tierra y desde allí estuvo impartiendo todo lo que es su cuerpo físico fue impactado por las energías que hay en ese lugar, que corresponde al cuerpo de Jesús. El cuerpo etéreo también fue impactado. Él no solamente llega con una vibración espiritual, sino también física, apoyándose en los arquetipos que usa del Maestro Jesús. En cuanto a la parte física, es más bien una tonalidad que él todavía mantiene para ponerse en contacto con nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo de Jesús físicamente está cuidado hasta el retorno de Cristo. Pero una de sus tonalidades es la que él utiliza para poder llegar a nuestro cuerpo físico terrestre, que viene siendo, hablando en general, del planeta Tierra. Y el cuerpo etéreo también tiene que extraerlo, una porción del cuerpo etéreo de Jesús, impartirlo también, impartir las vibraciones, porque tiene que estar a tono con un planeta que es físico y que tiene energías etéreas. El cuerpo más denso ocupado por el arcángel Cristo en el periodo solar, anteriormente a nuestro periodo fue el periodo lunar y anteriormente a ese fue el periodo solar. Y en el periodo solar, Cristo ocupó un cuerpo cuya densidad era correspondiente al mundo del deseo. Esa fue la mayor densidad que él pudo sostener como ser evolucionante en Dios, y tuvo un cuerpo de deseos, uno de los más densos que él logró tener, así como nosotros como humanidad. El más denso es el físico. Y él lo sostuvo ese cuerpo y fue glorificado y llegó a ser el más alto ser evolucionado en el periodo solar, el más alto ser evolucionado como arcángel. Imagínense ustedes el esfuerzo de él para llegar a una humanidad aproximadamente de 40.000 millones de seres que tenía que él ayudar a seguir ascendiendo, a darle un impulso de vitalidad, de fuerza, de energía espiritual, de fuerza anímica, de fuerza mental, fuerza emocional, etérea y física. Se tuvo que hacer cargo de un planeta y gracias a la sangre de Jesús comenzó a penetrar a lo más profundo del planeta mediante el derramamiento de sangre. Por eso fue necesario que Jesús derramara sangre para facilitar la venida del Espíritu Cristo en posesionarse de los vehículos del planeta Tierra. Una vez posesionado del planeta Tierra, nuestro Redentor Cristo, como sabemos, rompió el paño que cubría el velo del templo. Lo rompió para que de ahora en adelante, a partir de su venida, no solamente pudiesen penetrar y llegar a la más alta conciencia a través de un templo los seres escogidos que eran el pueblo levita, sino que también todos aquellos que quisiesen llegar también a esa altura espiritual, por libre albedrío, por propia voluntad. Entonces, el Señor se hace cargo de una humanidad alicaída. Él no te tiene que entregar sus vehículos, sus cuerpos, su cuerpo de deseos cambiar con su cuerpo de deseo del planeta. Fue para él un impacto grande y una misión difícil que tuvo que asimilar, y todavía lo es, producto de que nuestra humanidad ha ido evolucionando, pero lentamente. Y una de las formas de poder ir acelerando este proceso fue la creación de órdenes que permitieran al ser humano, como la Orden Rosacruz, órdenes que ayudaran al ser humano a no hacer un camino tan lento
como el de la mayoría de la humanidad, sino que un camino como lo podemos ver en el cetro de Caduceo, en donde podemos tomar por asalto el reino de los cielos, que es una de las partes que sale en el Nuevo Testamento, que dice, a partir de la venida del Señor, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de la valentía. ¿Y cuál es la valentía? El tener que enfrentar todos los días un ser interno que necesita evolucionar y ayudarlo a ir escalando peldaños ya no fuera, sino más bien dentro de sí mismo. Y en esta particularidad es donde se nos detiene nuestro amigo Richard Kepsel, quien escribió un tema a propósito de ello, por eso lo escogí en esta oportunidad, cuyo nombre es ¿Escribió Jesús este libro? Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a proceder entonces a la lectura. ¿Escribió Jesús este libro? Reitero, es un libro del doctor Charles Potter. El libro al que se hace referencia en este provocativo título no es el libro del doctor Potter, es el libro de los secretos de Enoch. A eso se refiere Richard. Es el tema de este título el que atrae el interés. Los secretos son apócrifos. El cristianismo primitivo, del cual estoy contento de poder tocar estos temas, porque hay varios puntos relevantes referentes a cómo partió el cristianismo en nuestro planeta. Tenía muchas escrituras de varias sectas y fuentes, demasiado. Hubo disputas y mucha disensión entre los numerosos padres de la iglesia primitiva y los cultos cristianos. Lo que iba a hacer la iglesia cristiana quería unidad y uniformidad. Los padres de la iglesia convocaron concilios para determinar cuál sería la doctrina cristiana oficial. Lo que más se quería en esos años no era la revelación de la verdad, sino que hubiera un ambiente uniforme, un ambiente sin crisis, sin tensiones, sin disparidad de opiniones, sino que todo fuera de una manera oficialmente tranquila y pasiva. Los consejos fueron polémicos, por decirlo menos. Eventualmente, entre otras cosas, se decidió que 14 libros fueran considerados oficiales, aunque más tarde el Nuevo Testamento llegó a los 27 que tiene hoy en la Biblia católica. Dentro de esos testamentos tenemos que destacar que hay 4 evangelios. El Evangelio de Lucas, que corresponde a Tauro, el Evangelio de Marcos, que corresponde al signo Leo. Tenemos entonces Lucas, Tauro, elemento tierra, Marcos, Leo, fuego, Mateo, aire, signo acuario, y por último, el Evangelio de San Juan, correspondiente al elemento agua, que viene siendo representativo de Escorpio. Ahí estarían los 4 signos fijos, que son también llamados los señores del destino, los ángeles archiveros, quienes dan a cada cual precisamente, como dice nuestro ritual, lo que necesiten para su adelanto. Todos los demás libros fueron llamados apócrifos y la mayoría llegaron a ser ignorados, excepto por algunos eruditos de vez en cuando. Incluso se consideró herético referirse a los apócrifos durante algunas épocas. Estaba como prohibido. La estandarización fue útil, como señalé en principio, que es lo que se quería, para el establecimiento y crecimiento del cristianismo. Una sola masa homogénea con una sola fe. La unificación y el poder que viene con él se realzan cuando todos en una congregación adoran de la misma manera. No obstante, la unificación doctrinal no es tan completa y poderosa como cuando la unificación es en espíritu, no en forma. Y es lo que persigue nuestra querida fraternidad, persigue eso.
Como dice nuestro ritual, el compañerismo del espíritu es la realización de Dios. Es decir, más que una organización, lo importante para nosotros es lograr unificarnos en el espíritu, tener consideración que las personas que nos rodean son personas que tienen similares características en cuanto a necesidad con respecto a uno, con respecto a nosotros. Tienen necesidad de ser alimentadas permanentemente por la verdad, por la intuición, por un espíritu cada vez más sensible, más intuitivo. Cosas importantes sobre Jesús y el cristianismo se perdieron o se hibernaron, perdón, con la estandarización del cristianismo. Algunos datos importantes entonces se perdieron o se ocultaron, porque lo que más se quería es que todo fuera de un acuerdo en común. Algunos de los apócrifos dieron el punto de vista de los hijos del fuego, por ejemplo, que es lo que destaca aquí. Algunos de los apócrifos tenían una tonalidad diferente, distinta. En lugar del punto de vista de la Biblia que tenemos ahora, que es principalmente de los hijos del agua, dedicados al sacerdocio, que son los hijos de Abel, de la línea de Set. El interés general en los apócrifos aumentó dramáticamente con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran y los manuscritos de Chernobyl, de la biblioteca de Nag Hammadi. El doctor Potter quedó fascinado con el libro de los secretos de Enoch, que es más antiguo que el Nuevo Testamento. También ahí tenemos diferenciación en cuanto a fechas. Esto dando, según el examen que está haciendo Richard, prioridad en atención referente a los escritos. ¿Qué tipo de escritos tenemos? ¿Con qué contamos? Porque este libro parece unir la mayor parte de los apócrifos y las escrituras aceptadas. Pasó la mayor parte de su carrera teológica investigando este libro y otros pseudoepígrafos. Estaba convencido, al igual que otros eruditos, de que Jesús estaba conectado con la comunidad de Qumran, de los esenios nazarenos, al igual que Juan el Bautista. ¿Ya? A mí no me cabe duda que ambos pertenecieron a la misma escuela, por las investigaciones que personalmente he hecho. Y eran mucho más que amigos, eran hermanos en la fe, eran hermanos en el desarrollo. Bueno, Juan el Bautista también fue un espíritu antiguo quien acompañó la obra del Señor, como sabemos, Elías. Fue Elías, un profeta también en tiempo anterior, en una encarnación anterior a la de Juan el Bautista. Eventualmente llegó a creer que era posible e incluso probable que Jesús contribuyera a este libro. Según él, por las formas como está escrito el libro, podría también Jesús tener parte de esa escritura. Su punto de vista fue marginado por otras autoridades. Esto puede haber sido porque era teológicamente volátil. Solo una búsqueda de la memoria de la naturaleza podría dar una determinación definitiva de esta cuestión. Y ahí entramos en una exigencia mayor, porque no todos pueden llegar a la memoria de la naturaleza. Las personas que ya tienen alguna iniciación podrían acercarse, pedir revelación de ella y tener la confianza de lo que ven, porque ya son clarividentes entrenados. No solamente nacieron con el don y todo el trabajo que significa de encarnaciones anteriores, sino que en esta encarnación, en la presente, han sido muy bien entrenados por los hermanos mayores y por los videntes que pertenecen a nuestra fraternidad y pueden comenzar a hacer trabajos serios respecto a eso. Entonces, para nosotros, los miembros de nuestra fraternidad, hay un punto acá muy importante que voy a destacar, que es la memoria de la naturaleza. Y todos tenemos acceso a ello. Depende de cada uno. Ahí hay una meta mayor de comenzar a escudriñar todo cuanto ella mantiene. Nada de lo que ha sido creado en nuestro planeta desde su comienzo
desde la época terrestre hasta ahora, ha sido perdido. Todo está guardado, absolutamente todo. Y pocos teólogos son capaces de ello. ¿Ya? No por ser teólogo una persona tiene evidencia, ¿ya? Puede ser una persona muy erudita, pero la evidencia requiere de un entrenamiento especial, un entrenamiento bastante duro en cuanto a disciplina. Requiere mucho, mucho trabajo. Y también absorción de aquellos puntos y aquellos temas, aquellas materias que lo desconectan con la realidad humana. Es así. Es decir, una persona que se dedica a la clarividencia está muy poco conectado con este mundo, se logra desconectar y también el trabajo mayor es volver a conectarse con el mundo que nos rodea. Es algo difícil, no es fácil. No es fácil tomar contacto con las memorias de la naturaleza y luego volver al plano terrestre. Se requiere de un esfuerzo. Además, es probable que sea discutible de todos modos. Las escrituras son piedra de toque, una excelente lengua franca y una fuente de inspiración para nosotros, sino como un libro de consulta práctico sobre cómo proceder en el camino para los buscadores espirituales modernos. Entonces, esa es una de las inquietudes que tiene don Richard, digo, Richard Kepsel, de, bueno, en la actualidad, en lo que son tiempos modernos, cómo vamos progresando en cuanto al libro. Dice, el concepto Rosagrú del Cosmos y otros libros similares son más adecuados. Queremos estar cerca del Cristo vivo para proceder con seguridad y ciencia hoy. ¿De qué vale entonces todo este esfuerzo de tener visiones, de tener revelaciones, intuiciones referente a la memoria de la naturaleza? Una mayor comunión con Cristo. Eso es todo, ese es todo el objetivo. Para proceder con seguridad, dice, y ciencia de hoy. Hoy en día hay algunos libros contemporáneos en circulación que supuestamente fueron escritos por Jesús. Los métodos para lograr esta hazaña varían. En algunos casos es por escritura automática, en otros por mediunidad. Canalización, casos es por escritura automática, reitero, por canalización, oscurimiento y otras prácticas similares. Todos estos medios implican la sumisión a un ser fuera de la gente, ¿ya? A quien está emitiendo el mensaje. Lo que hace cuestionable la ética espiritual de la actividad, dado que este es un tema delicado para muchos. No es fácil llegar a opinar. Se requiere una aclaración. Primero, para ser claros, este ensayo no trata sobre el diálogo interno entre el ego superior o el ser interno y verdadero y el ego personal. El diálogo interno es un método utilizado por Thomas de Kempis y otros místicos para compartir los conocimientos adquiridos en la oración o la meditación. Tal diálogo es evidencia de un desarrollo espiritual alto y santo. Aquí la santidad se refiere a la consagración. Santo, apartado, consagrado. Y obviamente que una persona consagrada tiene que tener alto grado de pureza, un alto grado. No es el propósito de este ensayo menospreciar la información dada por el espiritismo o las personas que usan la información, aunque su validez se llame cuestionable. ¿Ya? Él no cuestiona esa obra. Hay muchas personas que afirman beneficiarse de la información proporcionada por estos medios, aunque la espiritualidad tiene mucho más que ver con la vida que con la información. Al final, ¿quién puede llegar a tener conclusiones, visiones, revelaciones? ¿Quién puede tener aquel que está más puro, es más santo, aquel que es más consagrado? Este ensayo trata sobre el panorama filosófico más amplio y a largo plazo de la ética espiritual y cómo los medios se armonizan con los fines. Se trata más de principios que de pragmatismo. ¿Qué hago yo como para poder, uno individualmente, como para poder
lograr ciertas inspiraciones, ciertas visiones más allá de lo que leo en los libros. Quienes más quieren que sepamos una verdad directa, una realidad conectada a la memoria de la naturaleza y que nosotros de algún modo logremos percibir cuál fue la realidad del cristianismo primitivo como una práctica, un entrenamiento, son los hermanos mayores de la Orden Rosacruz. Hay que tener claridad referente a que ellos son los que están más interesados que nosotros en que logremos estos avances. Por lo tanto, en la actualidad hay muchísimo más material que los hermanos quisieran que tuviésemos entre manos, pero son pocos los videntes, son pocos los Richard Kepsel, son pocas las Corinne Helaine que puedan manifestar de pronto, son seres que han logrado con mucho esfuerzo avances en estos temas y pueden abarcarlos en la profundidad que lo hace, en la profundidad que sabe hacerlo, en la profundidad que logra hacerlo Richard. Tendríamos nosotros que comenzar a ejercitar y nunca ver en menos todas las condiciones que nosotros percibimos que tenemos en nuestro interior. Constantemente deberíamos estar valorando cuál es la idea que me ha llegado, cuál es el conocimiento, y la sugerencia es utilizar los mismos medios con que marcamos los ejercicios. Nosotros los que pertenecemos a la fraternidad, los que estamos en la fraternidad tenemos que usar una pluma y una tinta capaz de transmitir nuestro éter al papel. En mi experiencia personal, cosa que no ocurre siempre que yo lo haga, no me permito hacerlo, pero tengo experiencia y tengo revelaciones, tengo citas a través de las meditaciones que he logrado, más de 40, y son en realidad para mí una motivación digo, de seguir adelante, de seguir haciendo cosas. Un amigo me pedía que por favor escribiera un libro. Mi tiempo en este minuto es bien escaso, pero Dios mediante en algún instante también trataré de hacerlo, de escribir un libro. ¿Y quién me sugería eso? Mi amigo Víctor Iván Rosel Ríos. Él ha escrito dos interesantes libros, de los cuales los guardo y tengo muchos testimonios de la verdad que él logró alcanzar. Él es un buen iniciado, es una persona iniciada también, y él me está pidiendo eso. Y espero poder compartir algunos puntos, algunas cosas que ya he recibido como ejemplo de qué podemos lograr. Una de las últimas revelaciones que logré mediante una meditación profunda que hice, bastante, de bastante minutos, bastante tiempo, es que así como en un ejemplo para poder entregar el conocimiento que logré adquirir en una simple meditación, y en lo que logré escribir serán unas 6 líneas, pero en esas 6 líneas a veces hay todo un libro. Eso es lo importante de una meditación. Así como cuando cae una gota de sangre en el agua y un tiburón logra percibirla a 400 metros, los que están acostumbrados a la meditación tienen que tener la misma sensibilidad que tiene ese tiburón respecto, como ejemplo, a la sensibilidad que logra desarrollar el tiburón cuando percibe una gota de sangre cayendo en el mar. A 400 metros él la percibe. Nosotros, como seres meditativos, que estamos en búsqueda de mayores verdades o complementarias, acorde con los conocimientos que la Fraternidad Rosacruz nos entrega, con libros como los que acabo de leer, en parte, un trozo, lo de Richard Kepsel, lo de Corinne Helaine, también tenemos posibilidad de contribuir, aunque fuera lo mínimo, pero eso es también, aunque sea mínimo, es importante. Y una de las últimas cosas que me llegó en una meditación, se la voy a explicar, y con eso termino mi conferencia, es cuando tú estás percibiendo la verdad a través de una meditación, tienes que entrar a valorar una verdad contemplativa, una verdad en el plano físico, una verdad en la parte etérea, una verdad en los aspectos emocionales, una verdad también en los aspectos mentales y la verdad en los aspectos espirituales. Y
La verdad vendría siendo como una gota de sangre caía a 400 metros de un tiburón. Absorber esa verdad, ir absorbiendo esas verdades, impregnarse de esas verdades que a través de la meditación uno está percibiendo con sus vehículos, impregnándose de esta verdad y que nos va a permitir a estar en una mayor comunión con Cristo, porque al final ese es todo el esfuerzo que podemos nosotros hacer. Estar en la más plena, en la más íntima, en la más perfecta comunión con Cristo gracias a la verdad y a la verdad que uno va percibiendo en distintos planos. Comenzar a ser sensible referente a la verdad e impregnarse en ella de distintas formas y bajo distintas condiciones. Ser un imán que atrae a la verdad gracias a la herramienta que nosotros conocemos y llamamos meditación. Verdad, verdad y verdad. Y seguir cada día impregnándose más y más de ella, hasta que nuestro cuerpo, nuestro templo, respire verdad y seamos verdaderos seguidores de Cristo. Les doy las gracias por la invitación de hacer una conferencia y si Dios quiere, nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias.